Muy buenas tardes. A nombre de la Universidad Autónoma de Guerrero les damos la más cordial bienvenida a este sexto panel virtual internacional UAGRO, COVID desde las ciencias sociales, en el tema que vamos a desarrollar el día de hoy con nuestros panelistas especialistas, el COVID-19 y su impacto en la educación, ambiente y salud. Nos acompaña a nombre del doctor Javier Saldaña Almazán, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, nuestro buen amigo y maestro José Betancur Villa, coordinador de cooperación e internacionalización de la UAGRO. Bienvenido, maestro José Betancur. Gracias por acompañarnos en este programa. Se encuentra con nosotros el doctor Julián Mora Aliceda. Él es catedrático en Administración Pública y Política del Territorio de la Universidad de Lisboa, catedrático acreditado de Análisis Territorial en España. Tiene un doctorado en Geografía y Ordenación Territorial. Tiene igualmente un doctorado en Sociología por la Complutense de Madrid, así como varios másters dirigidos y publicaciones. Tiene 26 libros publicados, 68 artículos. También ha dirigido 16 proyectos en el ámbito internacional, nacional y regional. Es presidente del patronato del Parque Nacional Monfragüe y la Reserva Biosfera. Ha sido investido por el doctor honoris causa de la Universidad Paulo Freire en Medio Ambiente y la Universidad de Lambayeque en Ingeniería, Urbanismo y profesor visitante de varias universidades americanas. Pues les damos la más cordial bienvenida y gracias por permitirnos estar en este panel, doctor Julián Mora. Es para nosotros un gusto tenerlo en nuestra alma mater. También se encuentra con nosotros el doctor Elcio Cecchiti. Él es doctor en Educación por la Universidad Federal de Santa Catarina. Realizó una estancia en estudios doctorales en la Universidad de Salamanca. Profesor, máster en Educación. Ha coordinado el curso de Ciencias de la Religión de la Universidad de la Región de Pacheco. Es vicepresidente del Grupo de Investigación Ethos, Alteridad y Desarrollo en el Grupo de Investigación Desigualdades Sociales, Diversidades Socioculturales y Prácticas Educativas. Es miembro del Foro de Educación del Estado de Santa Catarina, Brasil. Es editor de la revista pedagógica de la UNOPacheco. Tiene experiencia en el área de educación y su énfasis en la educación continua de educadores, currículum, evaluación del aprendizaje e interculturalidad. Bienvenido, doctor Elcio. Es para nosotros un gusto tenerlo aquí en nuestra universidad. También nos engalana el doctor Miguel Ángel Arias Ortega. Él es licenciado y maestro en Pedagogía por la UNAM, doctor en Educación Ambiental por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Es profesor, investigador de la Universidad Autónoma de la Universidad de México, ex coordinador del posgrado en Educación Ambiental por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT nivel 1. Y dentro de sus actividades se encuentran múltiples publicaciones: la educación ambiental en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, su devenir y posibilidades 2014, la investigación en educación ambiental para la sustentabilidad en México 2002-2011, publicado en el 2015, educación ambiental, crónica de un proceso de formación en el 2016, y su última publicación reciente, la formación de educadoras y educadores ambientales, prácticas pedagógicas y horizontes del futuro en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 2019. Es un gusto tenerlo en este panel, doctor Miguel Ángel Arias, y por supuesto nuestro colaborador y amigo, el doctor Benjamín Castillo Elías. Él es licenciado en Biología en la Escuela Superior de Biología por la Universidad de Juárez, del estado de Durango, maestro en Desarrollo Regional y doctor en Ciencias Ambientales por el Centro de Investigación de Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de Guerrero. Es docente e investigador del CITES Acapulco, del Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, integrante también del Padrón de Especialistas de Ecosistemas de Manglares, CONABIO. Es
Fue funcionario público por 11 años en la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, Profepa, en el estado de Guerrero. Ha presentado diversos trabajos de investigación en las áreas de manejo de recursos naturales, evaluación de impacto ambiental, peritajes ambientales, manejo de recursos forestales, unidades de manejo y conservación de vida silvestre. Entre sus publicaciones y sus líneas de investigación, ambiente, sustentabilidad y manejo de ecosistema. Pues les damos la más cordial bienvenida a este panel magistral. Iniciando con este tema, quiero mencionar la ausencia, pero también presencia de esta gran actividad que realizamos en estos paneles del doctor Javier Saldaña Almazán, que se disculpa con todos ustedes. Quiero mandar desde aquí un saludo fraternal y un pensamiento de reflexión cuando perdemos a un ser querido, cuando perdemos a una persona que ha sido parte de nuestra familia por muchos años. Es realmente de sentir este corazón roto, pero también de ánimos. Desde aquí nuestra solidaridad para nuestro rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, que el día de ayer y hoy pues, fallecieron 2 familiares. De todo corazón pues le pedimos pronta resignación. Iniciamos con nuestro panel con la intervención del maestro José Betancur Villa, quien nos tiene unas palabras de bienvenida a este panel. Adelante, José Betancur. Muchas gracias, doctor Polo. Gracias por la invitación y es un honor para mí realmente estar en la representación de nuestro rector, el doctor Javier Saldaña Almazán, a quien continuando con este sentir, doctor Polo, también nos unimos y le enviamos un mensaje fraterno y solidario a nuestro amigo, a nuestro rector, para pronta resignación de él y de toda su familia. Es un honor también compartir este espacio con el doctor Miguel Ángel Arias, el doctor Elcio, por supuesto el doctor Julián Mora desde España. Gracias y un saludo hasta la madre patria, por allá. Por supuesto, es un honor y un gusto compartir también este espacio con nuestro amigo y colega, el doctor Benjamín Castillo, con quien pues hemos compartido diversas experiencias ya aquí al seno de nuestra universidad. Es realmente importante el análisis de esta pandemia que estamos viviendo todos y el impacto que ha tenido esta en la educación, el ambiente, en la sociedad. A nivel educativo, pues nos ha impactado a todos, realmente a la gran mayoría de las universidades y de las instituciones de educación superior, pues nos agarró en curva, ¿verdad? Por esta necesidad de continuar nuestras clases, nuestros contenidos y la operatividad misma de la propia institución, migrarla a escenarios virtuales fue realmente complejo y una travesía que estamos pasando todas, ¿verdad? A nivel ambiental no se diga, si bien hubo un respiro y existe un respiro por el ambiente, por el medio ambiente, ante la suspensión de las actividades cotidianas de todos nosotros. Hemos visto manifestaciones realmente conmovedoras en nuestro Acapulco, ¿verdad? Y en diversas partes del mundo donde escenarios y acontecimientos que tenía muchísimos años que no presenciábamos, pues hoy los estamos viendo, el acercamiento de las especies marinas a las costas, que bueno, ya inclusive comentaban ahí de que por una cuestión divina, pues se acercaron los peces para que los propios pobladores pudieran tomarlos y abastecerse de comida. Diversas interpretaciones de este tema que sin duda a lo largo de este espacio se van a comentar. Y qué decir a nivel sociedad, las relaciones humanas han cambiado y van a seguir cambiando por mucho tiempo más. Entonces, realmente felicito
al CIPES por esta organización y por esta importante contribución que hace al análisis y al debate público sobre los impactos que esta pandemia nos ha traído a todos. Buen día para el doctor Elcio también. Y bueno, comentarles que el alcance mundial de la crisis causada por la explosiva expansión de este virus es una nueva demostración de los riesgos en la era de la globalización. Hoy, este fenómeno tiene un lugar en la colectividad. ¿Y por qué nos referimos al tema de la globalización como un riesgo? Porque pues cualquier acontecimiento que pase en cualquier rincón del mundo o del continente puede tener consecuencias en el otro extremo, en apenas unos días o incluso horas después. ¿Qué nos ha dejado esta pandemia para todos? A nivel personal y a nivel colectivo también, se ha dicho que estas lecciones son 5. 1, que es indispensable fortalecer los sistemas públicos de salud. Eso es de todos sabido. Punto número 2, que hoy más que nunca es indispensable la solidaridad para hacer valer la fraternidad mundial que hemos visto hasta el momento plasmada en infinidad de acuerdos y tratados, pero hoy resulta más vigente, mucho más vigente, la acción colectiva. Como lección 3, es necesario fortalecer los valores y el autocuidado personal y familiar, pues entre la complejidad de las relaciones sociales habíamos abandonado muchísimo cuidar de nosotros mismos y de los que nos rodean. Es indispensable también replantear los objetivos y la importancia de los organismos de cooperación internacional como promotores del desarrollo y bienestar de los pueblos y las naciones. Y como quinta reflexión o quinta lección, es especialmente hoy importante que la universidad se conforme como un agente de cambio, promotor no solo de proyectos de investigación y academia, sino como una entidad dinámica que atienda, se involucre y dé respuesta a las problemáticas de la sociedad donde se encuentra. A la par de estos retos que implica migrar de un modelo de enseñanza presencial a uno virtual, es fundamental que las instituciones de educación superior seamos solidarias con los sectores poblacionales más desprotegidos, que abonemos a la construcción y reconstrucción del tejido social y que la investigación y el desarrollo tecnológico que se gesta al interior de nuestras universidades e instituciones de educación superior sirvan hoy más que nunca para dar respuesta a las necesidades sociales, de educación, económicas y, ¿por qué no?, también políticas, pues entendemos que la política juega un papel fundamental, pero siempre de la mano con la visión de servir y ser incluyentes. Es por ello, distinguidos panelistas, que hoy la universidad, en este contexto, nuestra Universidad Autónoma de Guerrero, cumpliendo con esta misión que ha puesto nuestro rector, el doctor Javier Saldaña Almazán, de cumplir con la misión de ser una universidad de calidad con inclusión social, les comparto que ha dispuesto 10 acciones para atender esta contingencia en la que nos encontramos. Como punto número 1, se puso al servicio de toda la población en general el servicio de nuestros comedores universitarios en Acapulco y Chilpancingo. Diariamente atienden aproximadamente 200 o más personas. En los laboratorios de nuestra universidad se elabora gel antibacterial que se distribuye gratuitamente a diversos actores e instituciones públicos y privados de salud y otros más que existen aquí en nuestro estado de Guerrero. También se elaboran caretas y cubrebocas en los mismos talleres de la universidad. Se puso en acción un call center de apoyo psicológico fundamental el día de hoy ante esta
pues esta permanencia en casa que todos vivimos, ¿no? No era fácil romper esta rutina y esta dinámica social, y hoy el convivir pues mucho más horas, mucho más tiempo entre nuestras familias, pues de pronto se puede volver complicado. Especialmente se tiene este laboratorio de diagnóstico e investigación en salud, que se ha denominado LabDis, el cual pues está propiamente acreditado por las instancias nacionales para la aplicación de pruebas COVID a nuestros universitarios y por supuesto también al público en general. Que por cierto, vale la pena mencionar que hoy, gracias a las gestiones que encabeza nuestra compañera, la doctora Berenice Yades, directora de posgrado de investigación, pues hoy se encuentra ya a la puerta de recibir un importante financiamiento por parte de CONACYT. Les compartimos que hay brigadas de información en cuidado de la salud a las comunidades más alejadas, allá donde no llega la noticia, allá donde de repente el cuidado personal y el rumor de esta pandemia llega, pero realmente no se toman acciones a conciencia, y es por eso que desde nuestra universidad se han implementado estas brigadas para llevar esta información y además apoyos a estas comunidades lejanas. También se dio en marcha al plan de continuidad académica en la modalidad virtual, donde, como lo comentamos, esta migración de lo presencial a la virtualidad pues toma retos, pero sin duda no podemos dejarlo de lado. Es necesario que nuestra universidad y nuestras universidades, nuestras instituciones, pues cuenten con las herramientas tecnológicas fundamentales para garantizar la continuidad de la enseñanza en aulas virtuales. Se diseñó también por nuestros especialistas una aplicación móvil para personas con síntomas de COVID, que ya pues a la luz de que todo el mundo tenemos un dispositivo móvil, pues ahí poder brindar información y atención oportuna y veraz. También se desarrolló por nuestra Facultad de Matemáticas, que ha sido pues distinguida en el avance matemático y la investigación en este sentido, un modelo matemático para la predicción de la evolución de los casos COVID en el estado de Guerrero. Y finalmente, la acción 10, la entrega de títulos y demás servicios escolares de manera electrónica para evitar el contacto físico. Yo me permitiría agregar también el desarrollo de protocolos de cuidado para nuestros universitarios y nuestras familias. Constantemente, nuestra universidad está difundiendo todos los avances en investigación en salud que tienen organismos internacionales, las nacionales y la propia universidad, para que todos tomemos conciencia sobre este tema, porque sin duda en sus países lo están viendo, y México debería tomar ejemplo, un buen ejemplo de cómo ustedes han sorteado esta adversidad, y no podemos salir adelante si no es con la unidad. Así que con este mensaje yo dejaría aquí mi intervención, esta honrosa intervención en representación de nuestro rector, y les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio, el cual sin duda promete unos excelentes resultados. Muchas gracias, doctor Marco Polo, y aquí nos estamos viendo. Gracias. Bien, agradecer el mensaje del maestro José Betancur Villa. Él es el coordinador de cooperación e internacionalización de la UAGRO. Daremos el uso de la palabra al doctor Julián Mora Aliceda. Él nos comentará esta parte del confinamiento y el COVID-19, su impacto en la educación. Son tres temas importantes: la educación, el ambiente y la sociedad. Lo vamos a ir desarrollando en dos bloques. La primera intervención, una exposición de cada uno de nuestros panelistas. Pues bien, daremos paso al doctor Julián Mora. Adelante, doctor.
Tiene usted uso de la palabra. Ahora, ¿estoy conectado? Adelante. Muy buenas tardes. Como les decía, en primer lugar quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Guerrero la deferencia que ha tenido para que esta tarde, ya prácticamente de final del mes de junio, esté con ustedes acompañándoles desde la distancia, desde este lado del Atlántico, y desde luego también que hayan tenido la deferencia de acordarse de mí para tratar un tema tan interesante como es el COVID-19 desde la perspectiva ambiental, que es como digamos, yo tengo un poco enfocado esta intervención de aproximadamente unos 10 minutos. Bien, antes de nada quería señalar que la mayor parte de la gente y las noticias que estoy escuchando opinan que esto está producido por un cambio climático. La enfermedad del coronavirus, el COVID-19, no tiene ninguna correlación con el cambio climático. ¿Por qué? Pues porque realmente este tipo de pandemias siempre han venido asociadas desde la evolución humana, desde que bajamos del árbol como Australopithecus, luego Homo erectus pekinensis, hasta llegar al Neandertal y al Homo sapiens sapiens, que somos la última especie como tal que nos queda de estos homínidos, pues ha venido acompañándonos a lo largo de la historia, y todavía otros primates siguen teniendo virus como nosotros que les afectan, que les diezman a sus poblaciones, y realmente esto no tiene ninguna correlación, como digo, ni ninguna causalidad con el cambio climático, porque entre otras cuestiones yo también, soy escéptico en lo del cambio climático. Yo sé que les va a sorprender a ustedes que diga esto. Lo que tenemos es variabilidad. Para que haya cambio climático tenemos que pasar de un clima a otro. Yo estoy en clima mediterráneo dentro de España y siguen dándose los mismos cultivos que hace 2000 años en la época romana, es decir, el olivar, el viñedo y los cereales. Y en ese sentido tampoco ha habido un cambio de vegetación, sigue siendo la de tipo esclerófilo mediterráneo. Ustedes verán si en México ha habido un cambio total del clima atlántico, ahora es otro tipo de clima, el clima desértico es otro tipo de clima, etcétera. Lo que yo entiendo con esto es la variabilidad climática. Bien, dicho esto, como les señalaba, las enfermedades de tipo epidémico, en este caso pandémico, porque alcanza unas dimensiones ya planetarias. Además, en muy poquito tiempo hemos pasado prácticamente en 2 meses a expandirnos desde China a 197 de los 199 países. Ya les digo, se venía dando a lo largo de la historia. Tenemos constancia por escrito de la peste de Atenas hace 2500 años, que se llevó por delante al gran Pericles, la peste antonina en la época romana y la peste justiniana, inclusive la peste bubónica que arrasó buena parte de Europa durante los siglos XIV y XV. O también la epidemia que llevamos los españoles a América con la viruela, que diezmó buena parte de la población amerindia. Esto se repite en los siglos XVIII, siglo XIX, el cólera o la mal denominada gripe española, que como saben es la última gran pandemia que afecta prácticamente también a todos los países y tiene un impacto en torno a los 50, 60 millones de personas. Digo española porque España es el único país que da noticias sobre este tema, dado que se encuentra fuera de la Primera Guerra Mundial, donde no se hablaba de él. Y, por tanto, quiero quedar claro que el tema ambiental, en este caso, no tiene nada que ver con este tipo de virus. Habrá que ver cuáles son realmente sus orígenes, cómo ha saltado y cómo ahora ya vimos hoy las noticias que también hay posiblemente otra pandemia ligada a una peste porcina. Aprovechando que ustedes son mexicanos, recuerdo que me cogió la peste porcina hace ya unos años, precisamente en Ciudad de México, y bueno, también hubo un gran miedo a estos temas. Bien, de acuerdo con esto voy a intentar pasarles una pequeña intervención en lo que sería diapositivas. Voy a compartir mi pantalla y voy a entrar en el tema que aquí nos incumbe. Bien. A ver si soy capaz de colocarlo en formato. ¿Lo están viendo en pantalla? Hola, ¿lo ven en pantalla? Doctor, perfecto, sí. Sí, se ve bien.
En este sentido, tenía para más tiempo, al principio creí que era un poco más larga, al final hemos visto que son 10 minutos. Me voy a centrar realmente en la necesidad de establecer un elemento clave ligado fundamentalmente a algo que se ha olvidado en esta pandemia a nivel global. Es el proceso de planificación, es el proceso de prevención. A todos nos ha cogido desprevenidos, a los gobiernos, a las autoridades sanitarias. La OMS ha cometido enormes errores porque no ha sabido hacer una trazabilidad de la enfermedad, y yo creo que se ha descuidado enormemente lo que es la fase de planificación, en este caso concreto del ambiente. Y para ello yo creo, y sobre todo evitando en el futuro, en otras pandemias, que nos vuelva a sorprender el toro prácticamente desarmados, considero necesario que hagamos un proceso de ordenación territorial, un proceso de planificación donde conllevemos algo totalmente elemental. Es decir, el COVID no afecta solo a las personas y desde el punto de vista sanitario a determinados grupos. El COVID estamos viendo que está afectando a todos los países y que se comporta de manera distinta. No solo se transmite de persona a persona, sino que se transmite y se propaga por los seres humanos a través de sus propios medios de locomoción. Eso es algo que no se ha considerado, y yo creo que es muy importante, digamos, para conocer el patrón de este virus, como el de cualquier otro que pueda llegar, cuáles son, desde el punto de vista de los mapas, cuál es ese comportamiento. Es decir, necesitamos conocer a qué tipo de población le va a afectar. Si es a la población rural, normalmente tiene menos influencia que a la población urbana, donde la concentración es mucho mayor, y en este sentido tenemos que analizar también las estructuras demográficas. No es lo mismo, hace poco comentaba en otro webinar, que África, por ejemplo, no está, digamos, sufriendo con la misma intensidad los efectos de esta pandemia. ¿Por qué? Porque el público objetivo del COVID-19 suele ser la población de mayor edad, que es como ha afectado de manera muy incisiva en Europa, especialmente en los países con población más envejecida, como Italia, como España, Reino Unido, Francia, etcétera. Entre tanto, los países más pobres con población muy joven, como Mozambique o Tanzania, la población joven está haciendo de escudo. Es muy importante, por lo tanto, conocer nuestra estructura por edades, nuestra estructura social, nuestra estructura económica, y en ese sentido es importantísimo analizar con detalle un enfoque territorial de cada país y al mismo tiempo del planeta, para ver cómo podemos, digamos, atajar, si no impedir, al menos atajar y mitigar los efectos de pandemia de estas características. Necesitamos conocer el medio físico y natural de cada territorio, la legislación que existe en cuanto a la necesidad de una ordenación territorial y urbanística, porque, como les decía, el virus se comporta de manera diferente en las áreas dispersas, en las áreas de baja densidad, a las áreas metropolitanas, donde el contacto, donde la cercanía, donde la concentración demográfica es mucho más propagandística de este virus. Cómo se comporta también los modelos de movilidad y transporte, porque al final es a través de estas vías de comunicación donde el virus se va a ir, digamos, expandiendo. Cómo vamos a tratar también, dentro de nuestros elementos, los recursos hídricos en caso de contaminación. Tenemos que tener suficiente cantidad y calidad de estos recursos y el abastecimiento a los tipos de poblaciones. ¿Qué vamos a hacer con el tratamiento de los residuos? ¿Cómo serán las fuentes de energía que vamos a utilizar durante los procesos tanto actuales como en el futuro? ¿Para qué? Pues para mitigar muchos de esos efectos. ¿Cuál es la calidad de la atmósfera antes, durante y después de la pandemia? Los efectos relativos al ruido, que nos están dando una calidad ambiental importante. Las incidencias de las actividades económicas junto con los riesgos biológicos, como es en este caso, pero a veces también se nos olvida que hay otros riesgos físicos y naturales en muchos países que nos estamos olvidando. No solo son los riesgos sísmicos, sino los riesgos por inundación, que obedecen a una falta de ordenación territorial, a una falta de planificación. Y en este sentido es importantísimo para estos tipos de enfermedades conocer cuáles son los aspectos de vulnerabilidad social, los determinados grupos sociales. Ahora muchas veces hablamos de mantener la distancia social. No, señor, la distancia que hay que mantener es una distancia física. La distancia social ya se mantiene dentro de una ciudad entre los diferentes barrios. Por lo tanto, hay grupos muy desfavorecidos, muy vulnerables,
por la edad en el caso de este virus, más que por las cuestiones económicas o sociales, pero también en el caso cuando hay confinamiento tenemos que entender que hay grupos, por ejemplo ustedes en México, pero prácticamente en toda Iberoamérica, por no decir en otros países en vías de desarrollo, donde la población trabajadora es realmente prácticamente la mitad, que lo hace en una economía informal. ¿Cómo someter a esta gente a un confinamiento total? Prácticamente van a desaparecer por inanición, es decir, va a ser mucho peor el remedio que la enfermedad, y estas personas no pueden salir a la calle y no tienen músculo acumulado, no tienen recursos suficientes como para poder comer durante todos los días, como lo pueden hacer en los países más ricos, como en el caso español, que hemos estado prácticamente casi 3 meses confinados, y el efecto ha sido, por lo menos desde el punto de vista de la salud, ha sido prácticamente incipiente en cuanto a que no ha habido necesidades de alimento, pero sí ahora vamos a tener el efecto posterior, que va a ser el efecto del desempleo, el efecto provocado por el cierre de numerosas actividades económicas. Prever también cuáles son el equipamiento sanitario para atender a una población que nos puede llegar desde el punto de vista de una catástrofe de estas características. Tenemos que tener controlado todo eso a base de planificación y, lógicamente, una sensibilización y una percepción de la ciudadanía de este tipo de enfermedades que a veces no se dan ni los datos correctos, a veces incluso se especula muchísimo cuando no se sacan datos directamente de la manga, como decimos acá, o se manipulan incluso informaciones. Por lo tanto, todo esto entraría, a mi entender, dentro de un enfoque territorial con una perspectiva de gestión ambiental, entendiendo por ambiente todos los elementos que concurren en enfermedades de estas características. Por ello, yo creo que tenemos que considerar este elemento clave en la planificación. Sin una planificación, los efectos van a ser catastróficos, van a ser realmente, a ver si consigo aquí volver nuevamente a la diapositiva, los efectos van a ser terribles, porque necesitamos, digamos, prever antes de que continúe este tipo de enfermedades afectando a la población. Por lo tanto, no sé si puedo volver al vídeo normal y corriente. Esperen, quería... A ver, ¿me siguen viendo allá? Sí, claro, listo. ¿Ya he dejado de compartir? Bien, lo que quería señalarles, por tanto, es la necesidad de prevenir para mitigar, prevenir para paliar, prevenir planificando, porque si no vamos a estar al albur de determinadas corrientes, muchas veces de componente incontrolable, y necesitamos que este tipo de pandemias desde el principio puedan estar sometidas a un patrón para poder abordarlas. Y para eso la planificación es el tema clave que nos permite controlar y nos permite mitigar sus efectos. Muchísimas gracias en cuanto a esta primera intervención. Bien, excelente, doctor Julián Mora, extraordinaria la participación. Por supuesto, estamos haciendo algunas anotaciones, hay algunas preguntas que las vamos a hacer en un segundo momento. Vamos a darle la participación al doctor Elcio por 10 minutos. Adelante, doctor. Buenas tardes, muchas gracias, doctor Marco Polo. Mis saludos a los demás panelistas y las personas que nos asisten en este momento. Muchas gracias a la universidad por la invitación, al doctor Benjamín que me ha invitado, y un saludo especial al Cuerpo Académico Educación y Sustentabilidad, al doctor Ramón Bedoya, que es un amigo que hace más o menos 5 años estamos ya en comunicación y trabajo conjunto. Y hablo desde la parte sur de Brasil. Nosotros ahorita estamos en pleno invierno, hace frío, y la pandemia entonces trae-nos un riesgo mayor, un reto, porque por acá es un momento que la estación del año ya es un problema a causa de las gripes y otras doenças infecto-contagiosas.
Y yo hablo desde el campo educativo, pero antes de adentrar en algunos puntos que quiero señalar acá, quiero decir que de nuestra parte, la pandemia ha señalado que nosotros en Brasil somos un país de extremas desigualdades. La pandemia, al final, reveló, nos señaló una desigualdad social muy crítica, muy severa. Hoy hay una tasa de desempleo altísima, muy seria, y casi un cuarto de la población solo ha vivido en estos tiempos de aislamiento y cuarentena a cargo de un auxilio emergencial que el gobierno ha regalado a la población. Son casi 60 millones de personas que necesitan de poco más o menos $100 en ese momento para vivir. O sea, es toda la población de España que está a vivir en una situación de informalidad, de trabajo informal o de completo. La pandemia nos ha revelado la desigualdad del acceso a la tecnología. Nosotros, en el campo educativo, que estamos ahorita a intentar desarrollar la enseñanza de manera virtual, tenemos un gran reto que es de atender a los estudiantes que no tienen acceso a la internet, no tienen teléfonos y ni siquiera computadores en sus casas. De otra parte, además, y lo que es común a muchos otros países, tenemos una seria desigualdad de acceso a la salud. Entonces, los sistemas públicos no estaban preparados y siguen aún despreparados para atender la demanda que es crítica en ese momento. Nosotros estamos a vivir en el momento más crítico, con cerca de 1,000 muertos todos los días en nuestro país. Creo que hoy, hasta mañana, vamos a pasar de 60,000 muertos, que es un dato muy complicado y muy dolorido para nosotros. Hay otro punto que es importante señalar, es que el respiro ambiental que otros países han vivenciado en estos tiempos no ocurre, no pasa lo mismo en nuestro contexto, porque por aquí sigue la defloración de la floresta amazónica y hay muchos avances destructivos del medio ambiente, gente que aprovecha que la prensa, que la tele está muy envolvida en noticiar los casos de salud y la pandemia, y están a invadir, a explorar las tierras, incluyo las tierras indígenas que estaban aseguradas por las leyes y en ese momento están en peligro. Pues desde la parte de la educación, que es donde yo trabajo y investigo hace algunos años, tenemos sinceros cambios en las relaciones, primero entre las personas, entre profesores y estudiantes, y cambios también en los modelos de enseñanza. Desde la parte del profesor, muchísimo de nosotros no tenía apropiación, dominio del uso de la tecnología en sus clases. Y de una manera muy rápida tuvieron que aprender a manejar los instrumentos y hacer y impartir clases virtuales. Desde ahí tenemos un cambio y un impacto profesional e identitário, porque
la formación del profesorado seguía teniendo la idea que las clases son presenciales en la educación básica, sobre todo, y desde un cierto punto creo que eso va a se cambiar porque no tenemos un retorno rápido a una cierta normalidad que, como se ve, está un tanto distante de nosotros aún. Otro cambio profundo de las prácticas de los profesores es la forma, el modelo de planificar, de hacer la propia, de plantear su propia clase, porque antes no tenía mucho la sistemática de hacer registros, de conectar y buscar videos, aplicativos, recursos digitales, y ahora es necesario hacerlo a todo momento. Y los registros son fundamentales para que las clases virtuales tengan al final alguna validad en el ámbito del cómputo de la carga horaria anual. Es un problema que aún vamos a ver cómo al final se concretizará. De otra parte, tenemos el reto y el cambio de la aprendizaje de los estudiantes, porque, como ha señalado, muchísimos de ellos no tienen acceso a la internet o tienen de baja calidad, y accesar las clases virtuales para muchos es casi imposible, y desde ahí cómo se puede computar el aprendizaje si no hay vínculo con la escuela y tampoco con el profesor. Muchos estudiantes están con un cierto distanciamiento de la idea que es alumno, o sea, la propia identidad que tiene de estudiante después de 3 meses, casi 4, lejos de la escuela, está también produciendo entonces una desvinculación de la propia escuela. Estos cambios forzados están, por lo tanto, produciendo muchísimos retos para los gestores públicos que están en este momento intentando encontrar protocolos de salud para retomar las clases de una manera o de otra en el próximo mes de agosto, pero hay aún una cierta incertidumbre porque no tenemos aún las cosas controladas. En la verdad, de mi parte, me parece que este año es muy difícil de retornar a una cierta normalidad académica y escolar. Nuestras escuelas no tienen la estructura necesaria para mantener los cuidados de salud que los niños y los estudiantes requieren. Quizá las universidades pueden tener un poco más de estructura para eso. En ámbito de la educación superior, las universidades de Brasil, la gran parte de las universidades públicas estatales estaban o se quedaron paralizadas por completo en los últimos 2-3 meses, y algunas universidades privadas y otras de naturaleza comunitaria, como es el caso de la nuestra, están intentando sí mantener los trabajos desde nuestras casas y sobre todo las clases también virtuales. Pero mesmo así, en la educación superior tenemos una gran desigualdad de acceso a la tecnología y la internet, de modo que no estamos a atender por completo nuestros estudiantes. Bien, creo que mi tiempo ya se fue. Después volvemos a hablar un poco más. Agradezco desde ya la oportunidad. Bien, gracias al doctor
Elcio, por supuesto, ya tenemos algunas preguntas, algunas dudas sobre su exposición. Surgieron algunas interrogantes, algunos planteamientos que nuestros seguidores en nuestras plataformas por la Universidad Autónoma de Guerrero se están generando. Y damos paso a nuestro tercer panelista, el doctor Miguel Ángel Arias Ortega, hasta por 10 minutos. Adelante, doctor Miguel Ángel. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Por supuesto, agradezco la invitación al panel, al doctor Javier Saldaña Almazán, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, con el cual me solidarizo por su proceso en el que está pasando. Agradezco al maestro José Betancur Villa sus palabras y su presencia aquí con nosotros. Por supuesto, al doctor Marco Polo, director del CIPES Acapulco, y a mi colega, el doctor Benjamín Castillo, del cual recibí la invitación para participar en este. Doctor Benjamín, gracias por esta invitación. Por supuesto, saludo a mis colegas con quienes comparto este panel, al doctor Julián Mora, al doctor Elcio y, por supuesto, al doctor Benjamín. Gracias a la Universidad Autónoma de Guerrero por la iniciativa, porque me parece un tema central y es un tema en el cual necesitamos seguir reflexionando al respecto, ¿no? Por supuesto, a las personas que nos acompañan a la transmisión, saludo con mucho cariño. Contextualizaré mi intervención. Mi área de trabajo es la educación ambiental y los procesos educativos derivados de este campo de conocimientos. De manera particular es en lo relativo a la formación de las educadoras y educadores ambientales. Ese es el contexto, ¿no? De ahí será mi lugar de enunciación para este intercambio con ustedes, desde lo pedagógico particularmente, ¿no? Coincido en algunos de los aspectos que el doctor Elcio nos ha compartido. Compartiré algunas reflexiones, ideas, dudas, pero sobre todo ciertas preguntas en torno al problema del COVID-19 y su relación con los problemas educativos en lo general y de la educación ambiental en lo particular, que es donde me desenvuelvo. Esto, por supuesto, estas reflexiones son producto del análisis de esta situación con colegas del campo, educadores particularmente, pero también con colegas de la Academia Nacional de Educación Ambiental en México, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, con el que hemos hecho algún webinar sobre este mismo tema, pero también con compañeros universitarios con los cuales comparto el Consejo Universitario de mi universidad, ¿no? Donde hemos analizado la situación de nuestros estudiantes, los cuales en su mayoría provienen de situaciones de condiciones de vida y materiales bastante adversas y que hoy en día han tenido un sinnúmero de dificultades para poderse incorporar a esta nueva lógica de trabajo dentro de las universidades, ¿no? Lo primero que tendría que decir que la educación ambiental como campo de reflexión y práctica pedagógica tiene grandes retos, ¿no? Y uno de sus principales retos, y con el que trato de vincular al COVID-19, es generar nuevas respuestas que nos permitan transformar las diferentes formas de relación e intercambios que los seres humanos hemos realizado o llevamos a cabo entre nosotros mismos y con el medio ambiente, ¿no? Por ahí resulta imprescindible revisar cuáles son las formas de comunicación que hemos tenido. Si hoy en día esto nos ha llevado a tener relaciones distintas, tanto en lo personal como en lo familiar, como en lo social, pues ¿cuáles han sido ese tipo de formas en las que hemos llevado a cabo la comunicación? También revisar las formas y el lugar desde donde construimos nuestro conocimiento acerca de los fenómenos de la realidad. Creo que las categorías que hemos utilizado hoy en día han sido reveladas, que han quedado limitadas para poder tener una mejor comprensión sobre los problemas y sobre los alcances de lo mismo. Pero también desde dónde pensamos y materializamos nuestras respuestas, ¿sí? Es decir, hoy en día no podemos negar que todo en nuestra vida ha sido trastocado. Y ha sido trastocado precisamente porque esta condición es una condición inédita que no nos ha permitido poder responder en la magnitud con
y velocidad con la que deseamos. La emergencia sanitaria en la que nos encontramos a raíz de esta aparición del COVID nos hace primordial para nosotros revisar primero nuestros niveles de aproximación a los problemas. ¿Cómo nos aproximamos a esto? Pero también las estrategias emprendidas y los análisis que hemos desprendido de ello, ¿no? Por ejemplo, revisar cómo hemos elaborado las estrategias que nos han hecho llevar el salón de clases al hogar, ¿sí? Porque eso ha pasado, ¿no? El salón de clase lo hemos llevado al hogar, ¿no? ¿Esto qué significa y cómo atiende el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes? Pero al mismo tiempo será imprescindible reflexionar sobre las formas que esto ha impactado las mismas dinámicas personales y familiares, ¿no? Que sin duda son un factor determinante para la formación y el aprendizaje de nuestros estudiantes. Esa pretensión, ¿cuáles han sido los resultados? Será importante volver a preguntarnos sobre ello. Reconocer la diferencia entre una educación a distancia y una educación digital, porque me parece que también ahí está jugando una dificultad de comprensión de qué es una y qué es otra. Debemos ser claros que el intercambio entre profesores y estudiantes hasta a través del correo electrónico no es un proceso educativo, es un intercambio nada más, es un intercambio de información, ¿no? Pero eso no es el proceso educativo. Un proceso pedagógico es un proceso dirigido, pensado, contextualizado, que marca una diferencia notable con los procesos presenciales, en este caso, ¿no? De ahí que se configure para nosotros como un gran desafío, es decir, cómo volver a pensar el proceso pedagógico en esta condición de pandemia, ¿no? Por supuesto, las formas en que se modifican los procesos de enseñanza y aprendizaje en torno a lo ambiental, para entrar ya en la materia, ¿no? De ahí, bueno, ¿cuál es el papel que debemos jugar en este proceso los educadores, y particularmente los educadores ambientales, en nuestro caso? Al compartir con colegas, con los propios estudiantes, acá ahora estoy terminando de calificar el proceso, los trabajos finales de este semestre, y me encuentro dentro de la escritura de los estudiantes, porque los conozco, vienen conmigo desde hace unos semestres, ciertos vicios, ciertos aspectos de tristeza, de depresión y de dolor en sus escritos. ¿Qué vamos a hacer con ello? ¿No? ¿Qué hacemos con este tipo de aspectos en nuestros estudiantes? Y no solamente con los estudiantes, en este intercambio con mis colegas profesores también los he notado y los han manifestado, ¿no? Y en este contexto que se nos ha marcado también de volver a una normalidad, ¿no? Una posible normalidad, ¿no? Yo aquí me gustaría hacer un alto en el camino y a raíz de todo este contexto preguntarnos qué hemos aprendido, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? Pero ¿qué y cómo lo hemos aprendido también? Sería importante documentar esto. Y esto, como lo hemos visto y como lo han señalado quien me ha antecedido en la palabra, no es una generalización, sino más bien es un proceso de reflexión personal, familiar, colectivo, en la medida que cada uno de nosotros tenemos condiciones diferentes con las que hemos enfrentado el problema. Algunas condiciones favorables y más llevaderas para este aislamiento y este encierro, pero también condiciones adversas, particularmente en mis estudiantes, donde puedo reconocer que les ha hecho difícil sostener los procesos de resguardo y reclusión en casa, debido a la necesidad de ingreso económico, simplemente, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? Daré solo algunos elementos para concluir, ¿no? Este primer parte, dado que me queda un minuto. Bueno, lo primero es señalar que tenemos que lidiar con la falta de certezas. Hoy en día estamos dentro de un conjunto de aspectos y procesos donde no podemos tener una certeza sobre las cosas, ¿no? Esto lo señalo porque volvemos a tratar de tener certeza de lo que está por venir. Nos estamos preguntando, ¿cómo va a ser? ¿Cómo vamos a regresar? Y hoy en día teníamos que lidiar con ello.
Recuerdo ahora en Brasil en el 2009, donde en el Congreso de Educación Ambiental se decía, hay que construir nuevos caminos, pero también hay que inventar nuevas formas de caminar, ¿no? Y esto, hoy hay que inventar nuevas formas de caminar en esta incertidumbre que tenemos, ¿no? ¿Qué hemos aprendido también? Que el consumo puede ser un factor que modifique nuestros hábitos personales y familiares, en donde tengamos la posibilidad de reorientarlo, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? Que la solidaridad sigue siendo un elemento imprescindible de todo del ser humano para todo momento. Que la creatividad emerge en situaciones difíciles y complicadas como las que estamos viviendo. Y ejemplos hay muchos y los hemos visto a través en la música, en el deporte, en las artes, en la comunicación y por supuesto en la educación, ¿sí? Parece que ha terminado mi tiempo. Dejaré los siguientes aspectos que tenía anotados para el bloque siguiente. Muchas gracias. Gracias, doctor Miguel Ángel, extraordinario. Nos dejó emocionados con su intervención en la parte del análisis pedagógico. Daremos pauta en una segunda intervención para tocar y abordar en comentarios finales y unas preguntas que hemos anotado también de nuestros seguidores. Pues bien, daremos paso a nuestro último panelista, el doctor Benjamín Castillo Elías. Adelante, doctor, hasta por 10 minutos. Sí, gracias. Bueno, antes de realizar mi participación, pues quiero enviarle desde aquí a nuestro rector, el doctor Javier Saldaña Almazán, un abrazo solidario, así como también a su familia por la situación tan triste que están pasando. Entonces, un abrazo solidario para todos. Y bueno, también quiero agradecer al doctor Elcio Cechetti, al doctor Julián Mora Liceda, así como también al doctor Miguel Ángel Arias, aceptar esta honorable invitación, porque al final de cuentas es un honor estar compartiendo con ustedes en este conversatorio todas las experiencias, ¿no? Y a final de cuentas va a haber una retroalimentación. Igualmente, maestro José Betancourt, saludarlo. Gracias por su participación también, y igual al doctor Marco Polo Calderón. Si me pueden dar, voy a proyectar una diapositivas. Por favor, el doctor Marco Polo. Adelante, lo puede compartir desde su pantalla. Sí, gracias. ¿Ya se puede ver? Sí, correcto. Ok, bueno, yo prácticamente mi área de acción ha sido sobre la cuestión ambiental. Me he enfocado sobre aspectos ambientales y sobre esto voy a versar prácticamente parte de las reflexiones que tienen que ver con esta problemática del coronavirus COVID-19 y los impactos desde esa óptica de educación, ambiente y sociedad. Para entrar de lleno, voy a hablar de estos 3 puntos principales: las reacciones diversas que nos ha traído como consecuencia esta pandemia. También algo importante que es la zoonosis, que se refiere precisamente a esos contagios, que es lo que nos trae en esta pandemia, ¿no? El COVID se derivó de una zoonosis, principalmente una infección de un animal hacia el hombre. Y también hablar sobre el comercio de animales como parte del origen de este coronavirus. Y empiezo con esta parte, el primer punto. Creo que ya lo comentaron los que me antecedieron. ¿Qué nos ha traído como reacciones esta pandemia? Pues bueno, ha traído principalmente graves consecuencias a la salud, un descontrol principalmente sobre los sistemas económicos a nivel mundial. Se ha detenido toda la actividad a nivel mundial. Lo comentaba el doctor Elcio, ha habido grandes desigualdades sociales, precisamente por todas esas. Se abren las realidades, ¿no? Se dan a entender las realidades por las desigualdades sociales que tenemos a nivel mundial. Se infunde miedo, pánico. Se promueve precisamente, tristemente, ese distanciamiento entre las personas, pero también se dan oportunismos, porque estos oportunismos, a partir de esta pandemia, se generan ciertas politizaciones en cuanto a ciertas actividades, ¿no? Entonces, es en general toda una problemática como reacciones ante el COVID. Pero yo lo centro principalmente a una consecuencia ambiental. Marco aquí al final, esta emergencia como una enfermedad emergente también es un tema ambiental, porque tiene que ver con la cuestión ambiental. Y a partir de aquí brincamos al punto 2, que es la zoonosis. ¿Y qué prácticamente es una zoonosis? Pues bueno, son todas aquellas enfermedades
que se transmiten de animales a humanos, ¿no? Entonces, vemos aquí que los seres humanos siempre hemos estado viviendo en contacto con animales, preferentemente silvestres, y por ello el contagio viral no es algo nuevo. Esto no es nuevo, ya lo comentaba el doctor Julián, y me permito mostrar esta tabla por la Organización Mundial de Salud. Ya hay todo un historial, no tenemos memoria. Desgraciadamente el ser humano pierde la memoria, pero ya lo comentaba el doctor Alicea, ¿no? Desde la peste bubónica, la peste negra, las grandes pandemias que ha habido a través del tiempo, hasta nuestros días, ¿no? La enfermedad del coronavirus COVID-19. Entonces, aquí podemos apreciar todo el historial, pero derivado de la zoonosis. Vean ustedes ahí murciélagos, y las recombinaciones que se dan de esos virus con otros huéspedes para, a final de cuentas, transformar el patógeno afectar hacia el ser humano, ¿no? Entonces, este es un historial y no estamos iniciando con algo nuevo. Tenemos que recordar la parte histórica. Vemos ahora, los científicos demuestran que el SARS-CoV-2 precisamente se transforma en el COVID-19. Y a decir de estos investigadores, el portador de una cepa, SARS-CoV-2, pues bueno, es a partir de la entrecruzamiento, la recombinación de los virus, tanto de un ejemplar, que es el murciélago, con el pangolín. Eso es una suposición que nos dicen los investigadores y es lo que lleva precisamente a esa posible transmisión hacia los seres humanos. Esto ya estaba dictado en el 2016, el PNUMA. Este programa de Naciones Unidas indica que el 75% de todas las enfermedades infecciosas precisamente son como enfermedades emergentes que precisamente los humanos adquieren a través del contacto con los animales, perdón. Pero aquí hay algo importante. Esta es la relación con la salud de los ecosistemas. ¿Por qué los ecosistemas? Porque tenemos que ver que estas zoonosis son oportunistas y prosperan siempre y cuando, bueno, ahora sí que menciono lo que comentaba el plan, variabilidades en cuanto al clima. Y en el caso de los cambios que dan dentro del medio ambiente, a partir del crecimiento exponencial de la población, se da una pérdida de biodiversidad y por consiguiente la reducción de ecosistemas. Y estas actividades facilitan esa transferencia de patógenos de animales hacia las personas. Ilustro aquí en esta imagen, pues bueno, los cambios que se han dado y se han venido dando al medio ambiente precisamente por la actividad antropogénica, desde la pérdida de biodiversidad, derivado de afectaciones sobre los corredores biológicos, deforestaciones, cambios de suelo, incendios, tráfico de especies, entre otro tipo de actividades, precisamente hemos invadido el territorio del hábitat de la fauna silvestre. Entonces, se han de alguna manera creado puentes precisamente para que los patógenos propios de los animales traspasen las barreras y por lo tanto sean contagios hacia nosotros como seres humanos. Estamos invadiendo el espacio a la fauna silvestre. Perturbaciones climáticas, pues bueno, también tienen que ver con la supervivencia de los mismos patógenos, porque el medio ambiente también propicia la frecuencia de epidemias, la propagación de enfermedades zoonóticas derivado también de esas variabilidades climáticas que ya comentó el doctor Alicea. Tomamos en cuenta esa estrategia de los agentes patógenos, los virus, como material genético, obviamente tienden a mutar y a evolucionar, y esto les da la facultad de permitir explorar nuevos huéspedes, de generar ciertas resistencias a medicamentos. Entonces tenemos que considerar estos procesos de las transformaciones mutagénicas, ¿no? Y esto tenemos que aprender un poco sobre el proceso evolutivo, ¿no? Porque esto es lo que estamos viendo y esto es lo que genera resistencia en nuestros microorganismos, ¿no? En estos entes, porque es un ente prácticamente material genético, un virus. Integridad de ecosistemas y la salud humana. Es importante conservar el ecosistema, los ecosistemas. A mayor biodiversidad de un ecosistema es menos complicado o más difícil que un patógeno pueda propagarse rápidamente. Es la importancia de la diversidad genética, precisamente porque esta diversidad genética de manera natural va a generar una resistencia entre las diferentes especies. Por lo tanto, los agentes patógenos van a tener ciertas barreras para no poder traspasar esas fronteras, ¿no? Como seres humanos, obviamente estamos interconectados con la naturaleza. Si no la conservamos, pues entonces no vamos a poder cuidarnos a nosotros mismos. Por eso es la importancia del ser humano estar considerados dentro del entorno natural. No podemos estar excluidos. La doctora Inger Anderson, directora ejecutiva del PNUMA, hizo esta aseveración, entonces recientemente pues lo comenta, ¿no? Entonces es importante que tomemos conciencia.
El punto 3 y último, pues se refiere principalmente al comercio de animales de origen, que dio origen a ese famoso coronavirus. Coronavirus siempre ha existido, ha habido coronavirus, nada más que cepas han cambiado, han mutado genéticamente, entonces, derivado de estas actividades en condiciones de insalubridad, precisamente pueden facilitar esas transmisiones. El ejemplo clásico fue lo que pasó en Wuhan, en el mercado ese de fauna silvestre. Entonces, desgraciadamente, se han estado dando estas condiciones, derivado de condiciones de insalubridad de esos contagios. Pero no vayamos lejos. En diferentes países es parte de la cultura. Aquí en México, pues bueno, tenemos ese tipo de culturas. El abastecimiento de alimentos derivado de la fauna silvestre, yo no dudo que en otros países, donde están mis colegas también, en otros sitios también se dé esa parte tradicional. De manera legal o ilegal, lo está haciendo la misma gente, pero entonces se tiene que valorar esto, ¿no? Y me gusta esta imagen porque hablamos de COVID, hablamos de pandemias, siempre hay un responsable, entonces ya es momento de dejar en paz a la fauna, ¿no? Entonces, tanto doméstica como silvestre, tenemos que resolver las problemáticas y no echar culpas, ¿no? Entonces, sí es importante que retomemos todo esto. La zoonosis, pues bueno, tenemos que intervenir, tenemos que ir a la par y el cuidado ambiental. Surge esta pregunta, ¿la prohibición del comercio de vida silvestre es la respuesta correcta? ¿Qué pasa en el mercado de Wuhan? Actualmente creo que ya cancelaron todo esto, pero ese brote de COVID-19 no debe ser politizado, una medida política de prohibición mundial para el comercio de la vida silvestre, porque a final de cuentas, lo mejor es realizar acciones de regulación del comercio de la vida silvestre. Recordemos que lo prohibido es lo más deseado, entonces no hay que prohibir, hay que regular mejor, que es lo ideal que tiene que ver para el aprovechamiento de la vida silvestre. Acciones que menciono para concluir, pues obviamente tenemos que cambiar los patrones de consumo para seguir evitando estas pandemias. Pongamos el ejemplo, casi todas las pandemias se han dado en la parte de China, Japón, Asia, etcétera, ¿no? Debemos encontrar las formas sostenibles de coexistir con la fauna silvestre, la vida silvestre en general. Comercio regulado de la fauna, que es toda esa problemática que se surgió de Wuhan. La protección ambiental es indudable. Retomemos esa parte de la legislación ambiental, lo que es la bioética, la bioseguridad. Recordemos las convenciones internacionales del CITES y la IUCN. Entonces, son convenciones internacionales que permiten el comercio internacional de especies de fauna silvestre. La protección de la misma vida silvestre es importante. Activar esos sistemas de emergencias en salud animal. Tener en cuenta los protocolos de atención emergente. Ya lo comentó el maestro Betancourt, debemos estar mejor preparados a nivel salud pública porque ya ha habido experiencias, como lo mencioné en una tabla, entonces no estamos iniciando en algo nuevo, ya ha habido experiencias y tenemos que retomarlas, tenemos que aprender, que no hemos aprendido como sociedad. Y para finalizar, la destrucción de hábitats y la pérdida de biodiversidad precisamente está cambiando la dinámica de todas las enfermedades en las mismas especies silvestres, con la tendencia de que la sobrepoblación humana y el uso excesivo del territorio, llámese cualquier actividad antropogénica que atente contra el territorio, ¿qué es lo que podemos esperar? Que los nuevos virus sigan emergiendo, ¿no? Más frecuentemente. Ya para concluir esta pregunta que está saliendo en internet, ¿el coronavirus llegó para quedarse? Pues bueno, creo que sí se va a quedar, pero va a quedarse regulado como las otras anteriores enfermedades. Afortunadamente el ser humano tiene toda esa biotecnología para contrarrestar, pero si no consideramos esa pérdida de biodiversidad, todos los efectos ambientales, todo lo que estamos afectando con la vida silvestre, pues no es y nunca, y no será la última ni la primera. Entonces pandemias van a seguir presentándose, tenemos que hacer conciencia, tenemos que hacer una reestructuración, una planificación, como comentaba mi colega el doctor Julián Mora, de todo la parte integral, ¿no? Toda una cuestión holística, ¿no? Entonces, sí es importante que tomemos conciencia y bueno, estamos en estos días con este problema de la pandemia. Mi participación terminaría aquí y agradezco al doctor Polo por darme la palabra. Gracias. Gracias, doctor Benjamín. Sí, de regresar al panel, perfecto. Pues bien, vamos a iniciar la parte del análisis y la discusión. Quiero iniciar con el doctor Julián. Hablaba sobre el aspecto del ambiente, el proceso de la planeación y la
prevención, lo importante y el significado que se tiene en la parte del ordenamiento territorial y urbanista, los espacios protegidos desde el aspecto también legislativo. Mencionaba un punto importante que era la vulnerabilidad social, qué acciones se deben de prevenir y cuáles serían estos mecanismos de control. En esta parte del resumen de su exposición, entonces, ¿cuáles serían las acciones para el ordenamiento tanto urbano como rural frente al COVID-19? Doctor Julián Mora, por 5 minutos. Adelante y, bueno, el cierre de su participación. Bueno, voy a intentar resumir brevemente. Es decir, el COVID es, como se ha dicho aquí, un vector, es un producto de la zoonosis que utilizan determinados vectores y que nos contaminan. Bien, esto afecta lógicamente al comportamiento humano. También tengo que decir que en realidad tampoco el COVID es algo que alcance las dimensiones de otras enfermedades hace bastantes siglos. Es decir, yo por lo que conozco ahora estamos en 430.000 fallecidos para una población de 7.700 millones de personas. Realmente es una cosa muy reducida comparado con otras enfermedades que causan en el mundo millones de muertos. Estoy hablando de los infartos, de enfermedades cardiorrespiratorias, etcétera, que suman u otras epidemias más localizadas en África o en Asia o en América, que generan millones de muertes. Es decir, lo que pasa es que esto los estamos dando una importancia, yo creo que a veces sobrevalorada, sin quitarle, digamos, gravedad al asunto, y, sin embargo, yo creo que hablamos mucho de esto, pero respondiendo a la pregunta es que no hemos planificado. O sea, fíjense, cuando surge esto en China, y entonces ahí un poco tendría alguna pequeña diferencia de matiz con mi compañero Benjamín, porque realmente en los países más ricos, donde la población está viviendo en ciudades más alejadas del contacto con la biodiversidad, no se producen estas enfermedades. Son precisamente casi todas en China o en países en desarrollo. Ahora veremos que hay otra nueva posible pandemia de carácter porcino en China también. Es decir, allá donde hay más contacto. Los países ricos no tenemos contacto con la naturaleza tan directamente. Bien, lo que sí está muy claro es que, conociendo ya que se producía en China, en el resto de los países no hemos planificado. Yo no sé, allá en México, supongo que, como decía su líder, que con rezos y con abrazos y con amuletos se curaba. En Brasil decían que, bueno, que era una pequeña gripe. Los políticos aquí decían que se controlaba. En España que se llegaría 1 o 2 casos y estarían controlados desde el principio. En Reino Unido ya ven ustedes lo que decían, o en Estados Unidos. Es decir, que no hemos comportado igual los países ricos y los países pobres. Nos ha cogido a todos desprevenidos, porque no tenemos la cultura de la planificación. Y yo creo que habría que hacer una planificación con esos elementos que he dicho, no solo desde el punto de vista ambiental, sino de las redes de comunicaciones, de las redes de transportes, que son las vías de propagación, como también los distintos modelos de asentamiento. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la afectación en una gran metrópolis tipo México, Ciudad de México o México DF, que estamos hablando de más de 20 millones o 25 millones de habitantes, o São Paulo o cualquier otra ciudad, que los núcleos rurales donde la forma de llegar es distinta, la vivienda es, digamos, separada o como mucho está adosada y son viviendas bajas. Tenemos que entender cuál es esa estructura de asentamientos humanos, por una parte, rural, urbano. ¿Cuál es la estructura más vulnerable, tanto en niveles de situación social y de pobreza, porque van a tener dificultades para mantener cuarentenas de este tipo, como también conocer cuáles son los grupos etarios, cuál es la estructura demográfica de cada uno de estos territorios, porque sabemos que cada virus va a venir enfocado hacia un determinado tipo de edad. Entonces, esos son grupos vulnerables, en este caso, fundamentalmente los ancianos. Deberíamos haber contemplado todo esto, ¿para qué? Para ir separando rebaños, que es como, si no lo digo en un sentido peyorativo, sino como tradicionalmente se ha utilizado en la ciencia, rebaños, es decir, separar a aquellas personas, unas las que están infectadas de las que no lo están, pero también antes de saber todo eso, porque hemos visto que los PCR no llegan a todos, saber qué población es vulnerable, y a esa tendríamos que proteger desde el punto de vista de la edad o desde el punto de vista de enfermedades previas o desde el punto de vista de su situación
socioeconómica para poder resistir un determinado confinamiento. Si conocemos todo eso, si conocemos los elementos, además de cómo serían también los aspectos en la ciudad, de la contaminación, de los ruidos, de cuál es la estructura, digamos, socioproductiva, porque hay estructuras que son más proclives a la expansión frente a otras. Yo creo que todo esto nos serviría para tener una herramienta de prevención. Nunca vamos a evitarlo, o sea, el virus se va a producir, las pandemias han existido y, como decía el doctor Benjamín, posiblemente ahora que también somos más millones de habitantes, 7.700, aún nos quedan los próximos 25 años subir unos 1.500 millones de habitantes más, cada vez más interrelacionados. Yo no voy a culpar de todo a la globalización, tiene muchos más aspectos positivos que negativos. Otra cuestión es que haya que regular algunos elementos y, en ese sentido, yo creo que los gobiernos se han dejado arrastrar porque teníamos un mundo de tecnología, de ciencia, que pensábamos que iba a dar respuesta y, al final, lo más elemental ha faltado en todas partes. Algo tan elemental como las mascarillas, inclusive para el sector médico o el sector sanitario en general, las batas, los guantes, es decir, algo que podría haber evitado una gran propagación. Pues este tipo de cosas se tienen que planificar. ¿Para qué? Para tener la respuesta inmediata. Igual que se hace con los aviones cuando tienen un accidente y se busca la caja negra y a partir de ahí se analiza cuál es la causa y eso ya no se volverá a repetir en el accidente de avión. Pues igual tendríamos que hacer con este tipo de enfermedades de fácil propagación. Yo creo que ahí es donde tenemos la clave, en la planificación como herramienta o instrumento de prevención y control de la enfermedad. Una vez que tengamos eso, yo creo que es mucho más fácil corregir y mitigar los impactos de pandemias de estas características o de otras que puedan llegar y que llegarán, lógicamente, al ser humano en las próximas décadas. No sé si con esto respondo a la pregunta que se me plantea. ¿Se me escucha? Bien, claro, por supuesto, doctor Julián Mora, extraordinaria la participación. Los elementos todavía en debate, comentarle también a nuestros panelistas que estas aportaciones que ustedes están realizando en este panel virtual serán incorporados a una publicación que lo está organizando la Universidad Autónoma de Guerrero, serán las memorias referente al COVID desde las ciencias sociales. Pues pasaremos con el doctor Elcio respecto al tema de la educación. Interesante los puntos, el cambio de enseñanza y aprendizaje virtual, este proceso que toca la línea precisamente de la generalidad, la conectividad que tienen los estudiantes, los profesores, pero también la falta de infraestructura virtual, es decir, la conectividad que tienen las universidades frente a este reto. El registro de evidencias es un elemento donde la enseñanza tiene que ir con la correlación de enseñanza-aprendizaje, la desvinculación que va llevando un proceso de la escuela a la casa. Entonces, en esta pequeña reflexión, ¿cuál es la pedagogía ideal para el desarrollo de una educación virtual? En términos de reflexión, ¿qué es más importante? ¿Terminar el semestre, un programa o el reto de enseñanza-aprendizaje? Lorenzo, adelante. Muchas gracias por las preguntas. Bien, voy a intentar hacer un resumen. Nosotros, profesores, tenemos sí enfrentado muchísimos desafíos frente a los cambios que hemos pasado a causa de la pandemia. Pero creo que sí, que lo más importante no es la preocupación de completar el año o de completar el curso, pero sí, como que hemos aprendido de eso todo y cómo vamos a hacer en el futuro. O sea, que pedagogía es ideal para enfrentar estos retos al final, porque ya no vamos a tener un escenario de normalidad como teníamos antes. Estamos hablando acá en Brasil
que tenemos que nos acostumbrar con el nuevo normal. El nuevo normal, entre comillas, es algo que llamamos de híbrido, porque no es imaginable que vamos a tener clases de la manera que teníamos antes, y que de alguna manera tenemos que aprender a manejar mejor las tecnologías virtuales y desde ahí hacer una mezcla, procesos híbridos de enseñanza, que tenemos las dos cosas al mismo tiempo de manera complementares. O sea, sin perder la centralidad de la figura del maestro, de la sala de la clase en la escuela, pero también cómo combinar las tecnologías digitales de manera complementar y que produzcan elementos favorables a los aprendizajes de los estudiantes. Eso es un reto desde la escuela básica hasta las universidades. En ese momento, creo que tenemos tido la oportunidad de hacer muchas experiencias, algunas con resultados más o menos satisfatorios y otras que tenemos que replantear porque no al final produjeron lo que se imaginaba. Entonces, creo que desde ahí nosotros del campo educativo tenemos que reflexionar muchísimo y en cada sitio, en cada contexto, encontrar caminos distintos, porque no hay una manera única ni alguna receta lista pronta para todos, porque no se puede transportar una salida, un camino desde ahí para acá. Hay que cada sitio, en cada contexto, encontrar sus respuestas a los desafíos que se presentan. De hecho, hay algunas cosas que no volverán y que hay otras que de algún modo se quedarán. Y el uso de la tecnología creo que es el principal reto que se ha impuesto en ese momento. Desde ahí, la formación de los profesores tiene que cambiar para que tengamos maestros más bien preparados para su uso, y desde ahí también la propia cultura de las familias, de la sociedad, tiene que tener más en cuenta la necesidad de importar, de investir en los aparatos tecnológicos. O sea, muchas familias se dieron por cuenta que por muchos años priorizaron la compra de un auto, de una casa, de muchas cosas, pero no ha comprado, no ha regalado su hijo con un computador, con un teléfono que funcione. O sea, muchas familias también están a replanificar sus prioridades, cómo invertir de manera concreta en la educación de sus hijos. Entonces, creo que el momento es difícil que estamos a vivir, pero es necesario aprender con eso y desde ahí planificar otras salidas. Y el campo educativo no será lo mismo, porque tiene que encontrar otras respuestas para garantizar los aprendizajes de manera diversa, como estamos a vivir en cada uno de los contextos. Yo quedo por aquí, agradezco muchísimo la oportunidad, dejo un saludos a todos a los compañeros y los colegas de la universidad. Gracias, doctor Elcio. Por supuesto, la reflexión nos lleva a repensar nuevamente el cambio de enseñanza-aprendizaje. Bien, daremos paso al doctor Miguel Ángel
Por supuesto, dentro de las dinámicas sociales e individuales, estos cambios que se van generando a partir del confinamiento van desarrollando esta diferencia que marca usted en su ponencia sobre la educación a distancia y la educación virtual. Sí nos gustaría que nos comentara un poco más sobre este aspecto y mencionaba algo, la falta de certeza ante la nueva realidad. Por supuesto, desde el enfoque de las ciencias sociales vemos mucha incertidumbre en lo social, en lo político, cultural, ambiental y este aspecto que nos va dando una nueva perspectiva cultural también. La modificación y reorientación del consumo, consumimos más, consumimos menos, productos más, productos menos, este factor también de nuestra alimentación, cómo va poco a poco también perjudicando el aspecto individual, familiar y social. Quiero encerrar estas ideas en la parte de cuáles son los procesos pedagógicos frente al COVID-19, la pregunta, ¿cómo lo hemos aprendido? Es decir, lo estaba explicando la parte de la enseñanza-aprendizaje, y yo le agregaría un apellido. ¿Quiénes serían esta parte de involucrar en este proceso de enseñanza y aprendizaje? Por 5 minutos, doctor Miguel Ángel, tiene su intervención. Adelante. Gracias, doctor Marco Polo. Concluía mi intervención en estos aspectos de lo que hemos aprendido, esta falta de certezas, el tema del consumo que hace señalamiento, la solidaridad como un elemento imprescindible para todos los seres humanos y que hoy en día se ha manifestado en diferentes situaciones, la creatividad también, profesores que no teniendo las condiciones de infraestructura, ellos acuden a la casa de los estudiantes, les llevan copias, trabajan con ellos, son cosas que ha detonado esto, ¿no? Y creo que es importante seguir pensando en ello y también documentarlas. Otra de las cosas que hemos aprendido es que la saturación de información, más que tranquilizarnos, en muchos de los casos nos ha producido miedo y desesperanza por lo que viene. Creo que también en ese sentido, por eso señalaba al inicio que el tema de la comunicación, de cómo nos hemos comunicado y cómo se comunican estos tipos de problemas, es otro gran reto para el aspecto social, para los comunicadores. Aquí creo que nuestros colegas comunicadores tendrían un desafío esencial para tratar de volver a pensar cómo llevar a cabo este tipo de comunicación y intercambios. Con cierto nivel de certeza, sí podría decir que sería un fracaso, y permítanme utilizar la palabra, si volvemos a nuestras actividades de la misma forma en que lo hacíamos antes de la pandemia, ¿sí? Sí, un fracaso en ese sentido, porque no habremos no nos habremos dado la oportunidad de cuestionar nuestros estilos de vida, ni las formas en que nos relacionamos con los demás, ni con el medio ambiente. En ese sentido, creo que sería una oportunidad de cambiar y de reflexionar y de reorientar por actitudes más de desdén y de complacencias estériles. Es decir, queremos volver a nuestra vida cotidiana de la misma forma que lo veníamos haciendo. Entonces creo que eso sí sería un fracaso para nosotros. Y de ahí la insistencia de volver a preguntarnos qué debemos cambiar, pero también qué deseamos cambiar. Y ahí es un matiz distinto. Entonces, sería importante trabajarlo en esa dirección. Esto me trae a la memoria el trabajo de Bruno Latour, quien dice: todos los detalles de la vida cotidiana se vuelven un desafío para todos nosotros, los cuales tenemos que aprender a resolver con cuidado. Es decir, cómo analizar este tipo de aspectos que hemos desarrollado a lo largo de estos meses que hemos estado confinados, donde la realidad nos ha explotado en términos de muchas cosas que nosotros no teníamos previstas o no contemplábamos al interior de nuestros hogares y en la relación con nuestros vecinos y con nosotros mismos en una situación de confinamiento. Y también me traía a la memoria el libro de Alain Touraine, que señala de manera categórica: ¿podemos vivir juntos en esta aldea global?
Creo que la pregunta se vuelve hoy en día lícita y necesaria, ¿no? Para algunos ya vivimos juntos, pero ahora debemos reflexionar qué debemos cambiar para seguir haciéndolo en mejores circunstancias y mejores condiciones, ¿no? ¿Cómo presentar unas perspectivas de futuro que vislumbren los tiempos por venir, ¿no? Y creo que este es un ejercicio que desde la educación y desde las ciencias sociales lo tenemos que hacer. Y tratar de preguntarnos sobre escenarios de futuro mucho más promisorios para todos los diferentes grupos de la sociedad. Ya no reiteraré, los diferentes grupos, los diferentes países han vivido de manera distinta de este tipo de pandemia, y nosotros en México, por supuesto, ha quedado claro cómo los grupos más vulnerables son los que tienen una dificultad y han vivido con un gran peso esta pandemia. Recupero una pregunta de una discusión que tuvimos en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, y la quiero expresar y dejar para el panel, porque es necesario preguntarnos: ¿pudimos hacerlo de manera diferente? Todo esto que aconteció y que hoy en día nos ha llevado a la situación en la que nos encontramos, tanto en lo social, tanto en lo pedagógico, tanto en lo institucional, ¿no? Respondimos de una forma, pero también preguntarnos, ¿pudimos hacerlo de manera diferente? Me parece una pregunta lícita y necesaria, ¿no? Termino con señalando algunas cosas que me parece importante que deben impactarnos para quienes estamos dentro de las aulas universitarias, dentro de las instituciones de educación superior. Y tiene que ver con los procesos de formación, ¿no? Cómo hoy formar a un ciudadano, a un sujeto que pueda vivir dentro de este contexto de incertidumbre, de pandemia, ¿no? Pero que además desarrolle un ejercicio profesional que le aporte a la sociedad. Y creo que ese es un aspecto que deberá estar presente en todos nosotros. Es decir, ¿cuáles deben ser los aspectos teóricos y prácticos que debemos privilegiar para que un individuo sea y produzca dentro de la sociedad? Pero también, ¿qué aspectos axiológicos, éticos y de sensibilidad tendrían que estar presentes en este nuevo profesionista, ¿no? Y ahí será una discusión, una larga discusión que tenemos que desarrollar al interior de nuestras instituciones de educación superior. Agradezco la invitación al panel y el haber compartido con ustedes esta reflexión. Gracias, doctor Marco. Gracias, doctor Miguel Ángel, y pues daremos paso a la última intervención por parte del doctor Benjamín Castillo Elías. Pues bien, hay una cierta opinión, bien lo mencionaba, respecto a la parte de la importancia de proteger el ecosistema y el origen que da estas pandemias. Mencionaba una gráfica, sería importante que nos compartiera un poco más sobre esta reflexión desde el aspecto del cuidado de los ecosistemas, y también mencionaba algunas acciones respecto al cambio de patrones de consumo para evitar estas pandemias. ¿Cuáles serían estas recomendaciones y posibles no recomendaciones? Es decir, el no tomar estas recomendaciones, ¿cuáles serían sus efectos? La parte del comercio para regular esta parte de la fauna, el aspecto ambiental, por supuesto, y la pregunta de regular y no prohibir. Creo que es un dilema que nos puede compartir un poco más esta reflexión: no prohibir, sino regular. La parte de su última intervención lo manejaba de que estas epidemias que han pasado a lo largo de la historia de la humanidad se han quedado y cómo vamos a vivir con ella. Doctor Benjamín, hasta por 5 minutos. Adelante. Sí, gracias, doctor Marco Polo. Bueno, con referencia a la pregunta de los impactos ambientales, creo que vivimos día con día esta afectación sobre nuestro territorio. Esto no es exclusivo de México. Sin embargo, tenemos que reactivar esa planificación que comenta el mismo doctor Julián, ese reordenamiento territorial. Tenemos que tener la presencia precisamente y la aplicación de la legislación ambiental, porque si no hay presencia, no hay esa presencia del mismo Estado,
pues va a dar un descontrol total, ¿no? Entonces, yo creo que es importante para evitar perder todas esas superficies de territorio, pues que se tenga esa voluntad política también, que el gobierno, el Estado intervenga y de manera ruda, pues para que se haga entender. Pero eso es por una parte coercitiva. Por otro lado, yo quiero que también se retomen las cuestiones de cultura, ¿no? Aquí hay que reforzar esos programas de cultura ambiental porque también se tiene que concientizar a las personas que están inmersas en el territorio. Nos tenemos que educar todos, ¿no? Y qué mejor que a partir de fomento de programas de educación ambiental, como lo comentaba el doctor Arias. Entonces, es importante engarzar toda esta cuestión de la misma planificación para que podamos conservar el territorio. Referente a lo de las acciones, cambios de consumo, cambios de patrones de consumo, bueno, es complicado, sobre todo por las cuestiones tradicionales, culturales del consumo, sobre todo personas que viven en zonas zonas rurales, donde prácticamente están en contacto directo con la fauna, y ellos, pues, es parte de su cultura, ¿no? También tener autoconsumo de la misma fauna. Cambios de consumo, me refiero a no precisamente buscar comer fauna silvestre. Hay una gran diversidad de alimentos, ¿no? Pero no podemos erradicar totalmente esto del consumo. Yo creo que más que erradicarlo, la prohibición que comentaba en un principio, es mejor regular ese consumo de la vida silvestre, porque esto ya es de años atrás, es parte de la misma cultura yo creo que de la mayoría de los países, ¿no? Entonces, quiero hacer hincapié que los países, pues, tienen que implementar sus estrategias, ¿no? Tienen que reordenar sus estrategias precisamente para abordar el comercio regulado de la misma fauna. Yo pongo el ejemplo en México, tenemos obviamente un sistema de unidades de manejo para el aprovechamiento y conservación de la vida silvestre, las llamadas UMAS, y precisamente son estos criaderos o centros precisamente donde se da la reproducción y el aprovechamiento sustentable de diferentes especies, tanto de flora como de fauna. Entonces, aquí entra la legislación a partir de lo que es el Estado, a partir de la misma Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde regula precisamente la operatividad de estos lugares donde se da este aprovechamiento. Entonces, incluso se obliga a los poseedores de estos predios que cumplan con reglas de bioseguridad para evitar que generen ese tipo de enfermedades en la misma fauna y puedan convertirse en cuestiones zoonóticas, ¿no? Entonces, yo creo que cada país, conforme vaya regulando sus estrategias para la regulación, sobre todo del aprovechamiento de la vida silvestre, creo que va de la mano, ¿no? Entonces, había otra pregunta sobre el comercio. Bien, ok. Esa legislación ambiental, bueno, esto es de trascendencia internacional, por lo que comentaba. Las convenciones internacionales a partir del CITES y el libro rojo IUCN ya están establecidas, ¿no? Las diferentes especies que tienen cierto estatus de riesgo o ciertas especies que están catalogadas o permitidas para que entren precisamente al comercio internacional, tanto de flora como de fauna. Entonces, tenemos que apegarnos. Cada país se tiene que pegar a estos convenios internacionales y obviamente aquí va dependiendo de la operatividad que cada país vaya implementando. Vuelvo a retomar lo que comentaba el doctor Julián. No hay una planificación correcta y esta planificación engarzada con la cultura, la educación ambiental y la voluntad política en su conjunto van a llevarnos a que tengamos todo ese ordenamiento y sobre todo prevenir, porque no hemos aprendido, lo comentaba en mi participación, no hemos aprendido de las malas experiencias. Entonces, tenemos que, el ser humano es el único animal que se equivoca 2, 3, 4 veces. Tenemos que ir aprendiendo de los antecedentes. No tengamos mala memoria, recordemos las experiencias de las generaciones pasadas para que podamos nosotros contrallevar lo que venga, ¿no? En un futuro, porque yo comentaba al final, este coronavirus llegó para quedarse, no precisamente que se quede, simplemente van a generar o va a surgirse nuevas pandemias. Entonces tenemos que aprender del pasado para poder prevenir el futuro. Y bueno, con esto terminaría mi participación. Gracias, doctor Benjamín. Pues bien, daremos paso a la parte de los reconocimientos.
y me permiten compartir con ustedes en pantalla, se otorga el presente reconocimiento al doctor Julián Mora Liceda por su destacada participación como conferencista en el panel virtual internacional COVID-19 desde las ciencias sociales, con el tema COVID-19, su impacto en la educación, ambiente y sociedad, pues, transmitido el 30 de junio del presente año. Lo firma el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, el doctor Javier Saldaña Almazán. De igual forma, le damos este reconocimiento al doctor Celcio por su extraordinaria participación y excelentes comentarios que sin duda alguna nos han llevado y nos han motivado a encaminar los trabajos de la pedagogía. Al doctor Miguel Ángel Arias Ortega, este reconocimiento, por supuesto, por su destacada trayectoria también y por ser parte de este panel importante que es nuestro sexto panel virtual internacional WAGRO. Y a nuestro amigo y colega, el doctor Benjamín Castillo Elías, por esta participación. A todos y cada uno de ustedes agradecerles esta oportunidad que nos dan en poder compartir en estos paneles virtuales con nuestros estudiantes universitarios, docentes que nos están siguiendo por esta transmisión por la Universidad Autónoma de Guerrero, estudiantes, docentes, investigadores, y a todos los que nos están siguiendo desde las diferentes plataformas, pues es un reconocimiento donde les estamos otorgando por parte de la Universidad Autónoma de Guerrero y por supuesto a nombre del doctor Javier Saldaña Almazán agradecemos esta participación de ustedes y nos despedimos con la última intervención del maestro José Betancur Villa. Él es el coordinador de cooperación e internacionalización de la WAGRO. Con él terminamos nuestro programa. Adelante, maestro José Betancur. Muchas gracias, doctor Polo, y gracias a todos y cada uno de ustedes, estimados panelistas, que sus contribuciones son altamente relevantes a la discusión que a nivel internacional se da sobre este aspecto. Me parece que poco o muy poco hemos hecho todos a nivel sociedad, como sociedad global, por el cuidado de nuestro ambiente. Sin duda, los mecanismos legales existen. Sin embargo, hace falta su vigencia, su aplicación y en todo momento la observancia y la aplicación de la ley, con las consecuencias que derivan para quien falte en este aspecto. Pero no nada más es ese aspecto. El aspecto de la educación nos ha demostrado cuán impreparados hemos estado, a pesar de diversas advertencias que nos decían: innova, desarrolla, incluye. Entonces, hoy que por contexto mundial, pues nos enfrentamos a este escenario que por demás nos tomó, como lo comentamos en un principio, nos tomó desapercibidos a todos. Y en el aspecto de la educación, yo me quedo ahí con la moción de aprovechar al máximo los beneficios de la tecnología. Sin duda hay retos para garantizar su acceso, pero también para garantizar, como ya lo comentaban, una adecuada pedagogía. Porque ¿quién nos dice que hay un delgado hilo entre la creatividad personal en este aspecto, pero también el plagio? Hoy se da mucho eso y todos los que nos toca ver y evaluar trabajos, etcétera, pues hemos visto cómo nuestros estudiantes pues, copian y pegan, ¿no? O sea, muy, muy, muy fácil. Son estos grandes riesgos que tenemos ante sí y las instituciones es donde debemos de ser disruptivas para adaptarnos y a la vez superarnos a nosotros mismos en este contexto. Fundamental la parte de la inclusión, porque para eso estamos concebidos las instituciones de educación superior, para dar
educación y brindar y acercar este servicio del Estado a todos, sin distinción alguna. Desde la Universidad Autónoma de Guerrero se ha hecho un gran trabajo en este sentido. No es por nada que albergamos a una gran cantidad de estudiantes de origen indígena, afromexicano, hijos de migrantes, residentes de la sierra, madres solteras, etc. Y esto ha permitido que estos sectores de la población pues tengan acceso no solamente a la educación, sino que continúen además gozando de las clases. El reto, volvemos, está en que tengan computadora en sus hogares y principalmente el acceso a la luz eléctrica, ¿verdad? Porque de repente ahí, pues, te regala la computadora, pero pues, si no tienes dónde conectarla es imposible, ¿no? No me resta más que comentarles y seguir exhortando a que podamos fortalecer este tipo de espacios, que sin duda yo felicito a nivel personal al CIPES y a su director y a nuestros colegas, que este tipo de espacios abonan muchísimo, muchísimo al análisis local desde la perspectiva que ustedes nos otorgan a través de su participación. Exhortarles también a ustedes, a cada uno de ustedes, a que podamos consolidar vínculos y mecanismos de colaboración cada vez más estrechos, como lo comentamos en un principio, a través de la firma de instrumentos que nos permitan amparar esta colaboración. Desde la universidad estamos ciertos de que solamente así vamos a poder salir adelante de esta y las que vienen. Luego entonces, en mi calidad de coordinador de cooperación e internacionalización y con la honrosa representación de nuestro rector, el doctor Javier Saldaña Almazán, felicito nuevamente a todos ustedes, felicito al doctor Marco Polo, al doctor Benjamín, son partes del CIPES, y a ustedes especialmente por habernos compartido sus conocimientos y sus valiosas aportaciones. Muchísimas gracias y que todos, nuestra audiencia y televidencia, tengan muy buena tarde. Gracias. Gracias.